La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia. La verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que dos amigos que no son historiadores, te hablarán de historia como te habría gustado que te lo contaran en el colegio, como lo que es, como un chisme. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en todas partes como Calavera Barbada, y conmigo está Lina, nuestra Valquiria del Valhalla, ahora con brackets, porque las Valquirias utilizan brackets y la gente está muy indignada por eso. ¿Qué más, Linis? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si no entendieron la referencia que hizo Juanse, es por la nueva película El Hombre del Norte. Sale una escena donde hay una valquiria, para mí es la mi escena favorita. Y están sorprendidos las personas que dicen que las valquirias usaban brackets. No, en realidad es que los vikingos, bueno, eso es lo que yo tengo entendido también, se solían cuidar mucho el tema de la dentadura y utilizaban herramientas también en su dentadura. Entonces, eso hace parte de la cultura nórdica, no es que eran vikingos ni nada. Hay gente sorprendida por eso. Y lo peor es que hay gente que no encuentra la explicación y dice, no, si eran brackets, ¿cómo se les fue a pasar la producción? Los brackets de la actriz o del actor. Entonces, eso. Hay algo muy tradicional en las culturas antiguas y era limarse los dientes algunos. Hay algunas Ujú. culturas africanas que los volvían en punta Exacto. para que parecieran como si fueran colmillos y le hacen como mucha veneración a los cocodrilos, inclusive esas tribus que se escarifican el cuerpo para que parezcan escamas. Y con las culturas nórdicas, en algunas partes, según los registros, también pasaba algo muy similar. O sea, ellos se decoraban los dientes y no eran propiamente brackets, eran alhajas, eran piedras, eran ornamentos, eran cosas que se ponían en la parte de arriba de los dientes. Entonces, disfruten la película, que es una película, o sea, no es un documental. Es más, hasta yo dije, voy a ir a verla sin ningún tema fanático y me la disfruté así, pero siendo fanática me la disfruté muchísimo. Entonces, nada, disfruten las películas. Lo mismo, si alguien da una opinión, es bajo el concepto del gusto de esa persona. Sí, lo digo porque a mí también me han dado palo porque yo ahorita pues en Twitter pongo como mi opinión si me gustó o no me gustó una película. Entonces, es como, disfruten las películas, solo maldita sea, por favor. Y ya, Y ya. y ya. Bueno, Milinis, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, mm, bueno, la última vez hablamos de un tema bastante ¿Álgido? fuerte. Yo no sé, no Ah, sé bueno, qué término utilizar. aquí te voy a interrumpir y perdón a las personas. Voy a hacer un disclaimer y es, sé que les dijimos que íbamos a hacer un video reaccionando al documental. Lo hicimos y YouTube no lo bajó por temas de legales y por temas de derechos de autor. Entonces no es que no lo hayamos hecho, sí lo hicimos, seguimos el corto, nos traumamos, tiene escenas que pese a ser animadas son grotescas, Bastante. Uy, sí. Sí, de hecho ayer me pero, estaba acordando de una. Uf. lamentablemente YouTube nos bajó el video. Entonces ahí les queremos pedir perdón a todos. Habiendo dicho Igual esto, el corto está, o sea, el corto ustedes lo pueden encontrar en qué en plataforma, Vimeo, Juanse. lo pueden encontrar en Vimeo, lo pueden rentar, lo pueden comprar. Ahí para que ustedes también vean o reaccionen también al corto y se den cuenta de lo que estamos hablando, por si de pronto no han visto el capítulo anterior. El de Ingrid. Listo. Denso. Pero bueno, vamos a hablar también de un tema denso, pero no tanto, Ok. ¿sí? Es que nada es tan denso como ese tema. Creo que Ay, ha sido de los temas más oscuros que hemos tratado en el podcast. no, bueno, eso y cuando nos referimos, por ejemplo, a personajes que hicieron parte de la Primera o Segunda Guerra Mundial, personajes totalmente, no sé qué Sociópatas. decirles, diabólicos, es hasta sociópatas, Ey, psicópatas.
No le digas Sí, diabólico que Satán no tiene la culpa. sí, eso sí es cierto. Pero bueno, vamos a hablar entonces de uno de mis, no sé, épocas o temas históricos favoritos, ¿sí? Sí, no vayas a decir eso porque yo en estos días dije que tenía asesinos en serie favoritos y me acribillaron. Me dijeron que cómo Sí, sí, era sí, entonces ya posible, que yo toca. estaba haciendo apología a los asesinos en serie, que si yo estaba bien, que fuera terapia. Y como, no, o sea, A pesar de que dijimos en el capítulo de que no es que estemos, es que no es que esos asesinos sean los es que ídolos, no estamos haciendo sino apología que a la Segunda Guerra Mundial, no sí, estamos haciendo apología a los personajes de la guerra, no estamos haciendo apología al nazismo, no estamos haciendo apología a que maten gente, no estamos haciendo apología al genocidio. Estamos diciendo que es una época por que a nivel por todo lo que se histórico, vivió. geopolítico, social, tecnológico inclusive, es fascinante. Sí, de hecho, justo de eso es el capítulo de hoy, ¿sabes? De todos Ok, esos desarrollos biológicos, científicos, tecnológicos, que se dieron, bueno, la gran mayoría de todos estos desarrollos que se dieron y que al día de hoy se siguen utilizando y que al día de hoy la gran mayoría son importantes, que claro, se dieron en un desarrollo horrible como es temas biológicos o científicos, donde muchas personas las mataron por el simple hecho de ver cómo era la diferencia entre razas, que por cierto los humanos no somos razas. Eso es un término que no se usa en los humanos, pero pues que está ya cuñado. más que utilizado, pero no, los seres humanos no somos una raza. La raza solamente aplica para los animales. Pero bueno, sí, o sea, cosas así, cosas importantes que se dieron en esas épocas y no, o sea, propiamente no tienen que ver incluso con esos países. De hecho, creo que vamos a hablar uno que tiene que ver con México, pero que se dio Ok, en esos años, ¿sí? Entonces, no es que nos guste lo que sucedió durante la Segunda, Primera Guerra Mundial, sino que también es importante ver esos avances que se dieron en esas épocas y que al día de hoy seguimos usando y que al día de hoy son más que normales. ok, perfecto. Entonces, aclaro esto antes de que me venga, aunque a mí ya me da igual si me dan palo o no, ya eso es como normal en mí. Entonces, de lo primero que vamos a hablar, Juanse, es de la prohibición de la vivisección. Les cuento que a pesar de todo lo que estaba pasando malo durante esa época, la Alemania nazi fue el primer país en el mundo en prohibir la disección de animales vivos. Esto se dio a través de una ley que se dio en abril de 1933. Y tal como lo vamos a ver, pues eh, digamos que es una paradoja, ¿sí? Porque a pesar de que se estaba prohibiendo la disección de animales vivos, pues con los humanos se estaba cometiendo todo lo contrario. Se están cometiendo atrocidades terribles que, claro, por supuesto, comenzaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero pues se terminaron de desarrollar en la Segunda Guerra Mundial. Sí, Entonces, yo acá me imagino a Mengele diciendo algo así como, no matemos más perritos, vámonos con gitanos. sí, y no quería dar un adelanto, pero algo así. Y ojo, no nos estamos riendo tampoco de No, esto, es que es sino, irónico, o sea, no es una sí, burla, es algo mm, irónico que personas como Mengele, por ejemplo, que le gusta experimentar con humanos y hacía parte del Tercer Reich y del regimiento nazi, dijera como, bueno, a partir de ese momento no vamos a hacer más experimentos con animales, vamos a hacer vamos a experimentos experimentar con con humanos, personas, con gemelos, con con gemelos. gitanos, con personas de color. Porque literalmente si fue así, ya vamos a hablar ahorita más adelantico de esto. Pero bueno, entonces, ¿qué desató ese tema de la vivisección? La conservación de los animales. Cuando los nazis llegaron al poder en 1933, se preocuparon mucho por la conservación de especies en el país, especies nativas directamente. Más tarde aprobaron una ley para el tema de prohibir la caza nacional. Digamos que no era como un deporte extremo, pero sí era algo muy normalizado en el país hasta que llegaron los nazis y dieron pare, ¿sí? La ley tiene un nombre alemán que no lo voy a decir porque lo alemán es muy difícil y a mí no me sale nada bien, pero pues sí, o sea, digamos que esta ley lo que hacía era que regulaba cuántos animales podían ser sacrificados, cuáles animales sí, cuáles animales no, y también se establecían como por temporadas, ¿sí?
O sea, no era que durante el año pudiesen matar cuantos animales quisieran, sino que todo estaba regulado. Por supuesto, esto fue cambiando con el tiempo, esta ley se fue transformando a tal punto de que al día de hoy pues ya no se permite la caza de animales en estos países o en países que pertenecieron al régimen nazi. Pero entonces también de ahí, no sé, tengo una duda. De ahí también surge el tema de la prohibición de la caza de zorros y los deportes de caza de animales en Europa, que se popularizó en algún momento, ¿o eso es diferente? Me imagino que sí, la verdad no tengo conocimiento hasta allá, pero me imagino que sí, o sea, derivó de esa ley, ¿sí? Ok. Pero aquí volvemos otra vez al tema paradójico, o sea, no estoy diciendo que sea bueno matar animales, yo amo los animales, los adoro, pero dejamos Es de matar irónico, animales para es irónico. matar personas. Lo ideal es que no se mate a nadie, ¿sí? A ningún ser vivo. Movimiento anti-tabaco. Dicen una de las historias que Hitler tenía una adicción por el tabaco, pero que el man la dejó, ¿sí? Entonces, cuando este señor dejó de fumar, comenzó uno de los movimientos de tabaco. ¿Cuáles eran? Incrementar el precio del tabaco. ¿Para qué? Para que la gente dejara de consumir. Los nazis prohibieron fumar el tabaco en restaurantes, en transportes públicos y regularon mucho la publicidad pues, de este elemento. Todo esto pues precisamente contribuyó a que las estadísticas de consumo de tabaco en el país disminuyeran, ¿sí? Hasta 749 cigarros por persona en un año. Esto se dio en 1940. Mientras que el mismo dato en Estados Unidos, digamos que una persona podía consumir hasta 3.000 tabacos en un año. O sea, no sé qué tan fuerte golpearía la economía en ese entonces para ese sector, pero digamos que todo se dio precisamente porque Hitler dejó de fumar tabaco. Ok. Esa es una de las creencias, ¿sí? Y la gente Otras en el creencias, frente fumando como locos para no morirse de frío. sí, sí, sí. Otra de las creencias es que era por temas de la industria, que estaba saliendo mucho más caro, pero digamos que aquí nos basamos es como en lo que más habla. Sí, igual es lógico que hagan eso, porque si la gente está fumando y necesitan plata para la guerra, automáticamente lo primero que hacen los gobiernos es meter impuestos donde no los hay, o Ujú, subir los impuestos que ya hay. Entonces, claro, si les exactamente, subís impuestos a a los lo que más se cigarrillos, al consume. tabaco, al alcohol, por ejemplo, son cosas que automáticamente es un ingreso adicional que te va a quedar como el famoso 2 por mil en Colombia, que era temporal, y ya vamos en 4 por mil 4 hace por mil. 10 15 años más o menos. Exactamente, así tal cual. Los programas sociales. Es que cuando yo leí esto, yo dije, programas sociales en la época nazi, pues. Pero por supuesto, los programas sociales estaban solamente dirigidos a alemanes, ¿sí? En la Alemania nazi se impulsaron numerosos programas de bienestar público bajo la filosofía de que todos los alemanes debían compartir un mismo nivel de vida. Uno de los más famosos fue denominado Invierno del Socorro, en el que los nazis de alto rango y ciudadanos acomodados salían por las calles para dar caridad a los más necesitados. Ay, tan Por lindos, supuesto, a los más necesitados siendo alemanes propios, tan bellos, tan bellos. qué bellos. No sé si aquí decir no todo lo malo es bueno, porque no sé si me van a acribillar, pero no sé, es paradójico, es Yo lo muy digo por ti, paradójico, no todo lo malo es ¿sí? bueno. Es paradójico. No, aquí aplica como la ley del embudo, ¿no? O sea, todo lo mío es bueno y lo de los demás es malo, algo así. Si los míos están bien, 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 el resto no me importa, o Pero puedo hacer con el resto hasta lo qué que se punto les dé son la los gana. míos? Lo que pasa es que ay, es muy Hablan, no, complejo. hablando en este contexto, los míos es los que se denominaban alemanes de Sí, pura obvio, sangre, ¿sí? pero, o sea, claramente yo voy a hacer esto, pero no lo voy a hacer con un sentimiento filantrópico. Exactamente. Y muchas de estas personas claramente lo hacían bajo la premisa de, si yo hago eso, estoy apoyando al Führer. Ujú.
Entonces, No como sé. uno de los carros que a mí me parecen más bonitos y que al día de hoy quisiera tenerlos y que son como, no sé, de hecho es protagonista de una película, ¿sí? De Disney y es el famoso Volkswagen. Volkswagen. Exactamente. Los Volkswagen significan coches de pueblo o coche del pueblo. Este vehículo fue presentado como un automóvil que cada ciudadano podía eh, comprar o darse el lujo de comprar por unos más o menos 990 o 1000 marcos del Reich. Esto era más o menos similar al precio de una moto en esa época, ¿sí? Ok. Hitler propuso o le propuso a los diseñadores que este tuviera una forma como de escarabajo. Y pues desde allí hasta la época actual todavía se sigue manejando ese mismo diseño. Digamos que más o menos hacia el final de la guerra, eh, los recursos de este automóvil, por supuesto, bajaron por todo el tema o el impacto de la industria que se tuvo en Alemania, etcétera. Y el auto pasó de ser un sistema de transporte público a ser únicamente utilizado para fines militares. Entonces, digamos que también es importante, y lo que les decía en un principio, no todo lo que pasó ahí es malo. Hubo cosas o desarrollos que al día de hoy seguimos utilizando y un ejemplo de esto es este carro. Saludo a la gente de México que le dicen a los Volkswagen bochos. ¿Ochos? Bochos, los bochitos o los Sí. bochos. A mí Y esos carros me creo, parecen no, me divinos. parecen hermosos. Y Sí. creo que en México hay mucho de estos carros que son utilizados para servicios de taxi Ok. y son de color verde. O sea, los taxis en ¿Sabías? México son verdes, Sí, eso sí he visto, son verdes como con blanco, como ¿no? un verde aguacate, sí. Sí, 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 sí. Pero creo que ya hace parte también como de la cultura. Sí, Sí, son carros muy bonitos. Las famosas autopistas. no me jodas. Aunque no fueron una idea originaria del gobierno, Hitler estaba entusiasmado con la idea de construir una Alemania mayor y de mejor red de carreteras de alta velocidad, no solamente en Alemania, sino en Europa. Y no dudó en ponerlo en marcha, de hecho. O sea, el tipo empleó a más de 100.000 personas para que empezaran a construir autopistas alrededor de Alemania que conectaran con los otros países también. Y pues este sistema posteriormente fue, digamos que desarrollado en su práctica total para países desarrollados. Pero es muy loco que ellos desarrollen todo el tema de las autopistas teniendo tanta facilidad para hacer trenes. Ujú. O sea, Yo también dije lo mismo, medio sí. irónico, es medio Todo irónico. O es todo sea, un sistema férreo y ya lo estaban utilizando porque todo el tema de transporte de prisioneros lo hacían por trenes. O sea, nada menos que a Auschwitz llegaba un tren con todos los con prisioneros. todos los... Entonces, qué loco que se enfrasquen en hacer autopistas como cierto gobierno colombiano. Ay, Dios mío, no, no hablemos de Colombia, que Colombia es un chiste. Somos un chiste mal contado. Sí. El padre de los cohetes modernos. Wagner, ¿Sí? El hombre que inventó los cohetes, como los conocemos hoy en día, o el que tú acabas de decir, fue miembro del partido nazi, ayudó a los alemanes y a Estados Unidos en el uso de los cohetes durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Y pues finalmente se convirtió en ciudadano americano. ¡Wow! eso lo deberíamos hacer un episodio de eso. Tú sabes cómo se llama eso? No, pero en mi contexto, en mi léxico, perdón, lo llamaría y fue tantas. No, 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 pero es que eso existió. Se llamó la operación Paperclip. Ok, no, O no sea, tenía ni el idea. paperclip es pues el clip de Sí, papel. sí, sí. Entonces, la operación Ujú. paperclip fue algo que hizo la CIA, que cogió un montón de científicos nazis Sí, 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 de la sí, Alemania de sí la leí Segunda Guerra eso, sí, Mundial, y lo sí, que sí, hizo fue sí. que les borró todo el expediente y se los Ujú. llevó a trabajar a la CIA. Y Sí, no sí fue leí eso. solamente Wagner, o sea, fueron un chocorro montón de gente, y de ahí parte todo el tema de la carrera espacial.
Sí, sí leí eso. No sabía que se llamaba así, pero sí, sí había leído eso. De hecho, muchas personas, o bueno, muchos científicos que experimentaron en Japón precisamente con personas, también la CIA hizo esto. De hecho, yo lo leí, fue con temas de científicos japoneses, que Ujú, fueron Operación Paperclip. una cosa horrible. Pero bueno, básicamente el mayor logro de este señor, ¿sí? Fue sin duda el desarrollo del cohete, perdón, Saturno B, que ayudó al hombre a tocar por fin a la luna en julio de 1969. Entonces, chévere, ¿no? Que digamos tú puedes cometer atrocidades, una cosa, la otra, y venga otro país y te borra el expediente y te vuelvas una persona importante para la historia, pero para la historia de ese país. Yay. Yay. Innovaciones en algo que a mí me gusta mucho y es el cine. Ok. Entonces, los nazis estaban muy interesados en el cine, la música como técnicas de propaganda y pilares de la cultura. Creo que eso ya lo hemos visto incluso en varias películas, ¿sí? En donde, por supuesto, los nazis, y no solamente los nazis, los gobiernos en ese entonces utilizaban estos temas masivos para hacer propaganda o alusión a sus políticas, etcétera, ¿sí? La primera grabación conocida como cinta magnética fue un discurso pronunciado por Hitler. Ahí nada más y nada menos, ¿no? Un ejemplo de poderío del séptimo arte fue la película El triunfo de la voluntad. En alemán, pues no voy a decir el nombre porque mi alemán no está muy avanzado. Y fue dirigida por un señor llamado Riefenstahl. Les digo, Riefenstahl. mi alemán no está muy avanzado. Bueno, esta película o este film muestra precisamente todo el desarrollo del Congreso del Partido Nacionalista en 1934. Con un presupuesto desorbitado, se considera una de las piezas más importantes de la historia cinematográfica, utilizando más de 30 cámaras, perdón, y 100 técnicos para producir el largometraje de 2 horas. O sea, no dura cualquier hora y media, no, 2 horas. Algunas de las técnicas ideadas en ese momento aún se utilizan en los grandes estrenos de Hollywood. Esto lo representan muy bien en la película Bastardo sin Gloria de Quentin Tarantino, Sí. donde hablan de toda esa industria cinematográfica que había detrás para hacer propaganda, porque ellos no lo hacían de bacán, no lo hacían como de, ay, sí, hagámoslo por el pueblo. No, o sea, ellos lo hacían puro y duro por tema de propaganda. Demostrar el avance del Reich, demostrar el avance de los alemanes, demostrarse como una raza por encima. Eso es Es que mira, súper de hecho, interesante. digamos, si ustedes no son de este tipo de cine, sino, por ejemplo, les gusta más el tema de los superhéroes, ¿sí? Yo casi no soy de cine de superhéroes, pero últimamente sí estoy viendo bastante, tú sí, ¿sí? Y en la primera película del Capitán América, de hecho, ¿sí? Hay unas escenas donde muestran precisamente toda la parte cinematográfica y lo que era el Capitán América y todo eso. Entonces, ahí pueden ver un ejemplo alusivo a lo que estamos diciendo. Claro, está desde la parte de los Estados Unidos, Pero ¿sí? es que el Capitán América también nace, o sea, el origen del Capitán América, hasta donde yo sé, también nace puro y duro por temas de propaganda. Ajá, O sea, el Capitán exactamente. América nace como en los 30, en los 40, y nace única y exclusivamente como función de pelear contra los alemanes. Y por eso es que el gran enemigo del Capitán América es Red Bueno, Skull, que es sí. un alemán y manejan el Hydra y el Hydra, que es como una apología y demás. Y los gringos lo hicieron demasiado bien desde la parte de vista animada. O sea, yo no sé si por pronto ustedes recuerdan, pero era fácil encontrar capítulos de Bugs Bunny contra los japoneses o contra los alemanes, de Popeye contra los japoneses o los alemanes, donde hacían también referencias demasiado transgresoras para esa época, pero que actualmente lo podemos ver como un poquito racista, porque Ujú. ponían a los japoneses o a los alemanes como con facciones demasiado exageradas. Y sí, yo sé que eran el enemigo y todo el tema y toda la cosa, pero es que una cosa es la sátira y la caricatura y otra cosa es la forma en cómo se representan ahí. Inclusive esos capítulos no son fáciles de encontrar justamente por lo mismo y por la sanción social tan horrible que hay hoy día con todos estos temas.
Exactamente. Entonces, de hecho, Mujer Maravilla también se desarrolla en un contexto, no me acuerdo si es Primera o Segunda Guerra Mundial. No, pero es posterior, o sea, porque el origen de la Sí. segunda, de la Mujer Maravilla realmente es un origen medio mitológico, porque Ok. ella es hija de los dioses y es una Sí, sí, sí. amazona y toda la cosa, solamente que como ella ha estado en tantos periodos de la historia, ha participado de diferentes conflictos bélicos, entre ellos la Primera Guerra Mundial, que es el que la película Wonder Woman, la Ujú. primerita que salió de Sí, DC, sí, sí. está ambientada en la Primera Guerra Mundial, Ok. Entonces, bueno, es un ejemplo para que ustedes vean cómo también el cine influyó y aún al día de hoy, por parte y parte. por parte y parte, exactamente. Contribuciones en la moda, en todo lo Hugo que Boss, usamos, algo así, sí, todo lo que usamos al día de hoy. No hay más que echar un vistazo a nuestro alrededor para encontrar vestidos, bueno, vestigios también que se utilizaban en la época nazi y que al día de hoy se siguen utilizando y que al día de hoy se siguen propagando, etcétera, etcétera. Tonos grises, tonos negros, botas de cuero con suelas gruesas, que esas son las que yo utilizo bastante, abrigos de piel, sombreros de pico, fueron algunos ingredientes básicos que se utilizaban en la época, pero que al día de hoy todavía seguimos utilizando, ¿sí? Como curiosidad, el fundador de Adidas, Adolf Dassler, bueno, también Dazzler, fue nazi. Dazzler, Adolf Dazzler. Sí, ese tú eres el que me corrige a mí en los nombres, tú eres mi traductor. Lanzó unas zapatillas durante la guerra y se las ofreció a atletas americanos y a Ujú. los alemanes durante los Juegos Olímpicos de Berlín. El reconocimiento llegó cuando Jesse Owen ganó la prueba de sprint con las zapatillas de Adolf. No termina ahí la cosa porque su hermano Rudolf Leiser, bueno, tú me Dazzler. corriges, Dassler, el más ardiente de los dos, fundó, perdón, la empresa deportiva Puma y otro reconocido nazi fue Hugo Boss. No, es que basta con ver los uniformes de la Gestapo, de la SS, de los altos rangos. Y, o sea, lo que voy a decir va a sonar feo, pero esos uniformes son muy bonitos. O sea, esos uniformes imponían respeto. O sea, el abrigo completo de botones cruzados con las dos calaveritas acá, los sombreros, o sea, es Todo, porte. sí, sí, Da sí, es verdad. mucho porte y me parecen muy bonitos. Que ponerse hoy en día un abrigo de eso sea una apología al nazismo, lamentablemente sí. Pero marica, esos uniformes eran muy bonitos. Y el tema de Adidas y el tema de Puma, sí, curiosamente, Adidas y Puma son empresas alemanas que fueron fundadas por nazis. ¿Cómo así son los gringos? No, son los gringos. Adidas es fundado por nazis. Ahora sí, vayan y cancelen a Adidas con todo el tema que a ustedes les gusta la cultura de la cancelación. Hay muchas empresas farmacéuticas también. No, horrible. Y el tema de Jesse Owens me parece también hasta irónico porque Jesse Owens ya también hablamos, hicimos un capítulo, que fue el negro que en los Olímpicos de Berlín que le partió cuatro Ujú. letras a los alemanes. Y es muy curioso porque que llegue este man y decirle como, ah, parce, pilla, tenga estas zapatillas y Y caían huele. todos. Curioso. Entonces sí, no, no, hay muchas empresas y todo que se dieron ya sea en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial y cancelarlas no podemos porque al fin y al cabo son empresas que también son al día de hoy importantes. Repito, muchas empresas farmacéuticas, ¿sí? Hacen parte de ello o hicieron parte de ello también. Entonces la cultura de la cancelación a mí me parece una pendejada, pero pues Cada quien con su eh, cada cual. cada quien, como dicen por ahí, cada tiesto con su arepa, cada loco con su tema. Avances médicos. Aquí es donde comenzamos con la controversia, ¿sí? Ya, bueno, si ustedes son amantes de la historia, me imagino que sabrán qué tipos de avances. Hay muchos documentales en YouTube, yo los invito a que los vean, que lean del tema. Estoy pensando en hacer precisamente, o bueno, abordar este tema más amplio, pero es que de verdad hay unas cosas que son complejas. Esto lo abordamos muy por encima en el capítulo bueno, uno de los capítulos que nosotros hicimos de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a darlo en la cajita de descripción, donde cierto personaje bélico, del que yo comenté, María Mandel, hizo parte también de ello, ¿sí? Y era el tema de los embarazos.
Entonces, ¿cómo actuaba? Un ejemplo de ello, cómo actuaba una mujer, bueno, el bebé en el cuerpo de una mujer embarazada, y para eso pues mataban a la mujer y pues veían cómo era todo el tema por dentro. Muchas veces no las mataban, sino que hacían todo el procedimiento así, vivitas tal cual. Entonces, esta es una recopilación de todas las contribuciones nazis en el mundo de la ciencia, ¿sí? Por supuesto, son temas que rompen con toda la ética científica por cómo se desarrollaron. Algunos se dieron a través del uso de la tortura, pero pues digamos que descubrieron información que al día de hoy pues se sigue utilizando y se sigue replicando, y pues al día de hoy son importantes. Desgraciadamente se dieron por esa forma, ¿sí? En los campos de concentración de Dachau sometieron a las víctimas en torturas. Muchas veces sumergían a las personas, a las mujeres, a los enfermos, a los niños en tanques de agua helada y los dejaban fuera pues en el invierno frío, para ver A la solamente intemperie. cómo reaccionaban sus cuerpos a los cambios de temperatura, a las frecuencias cardíacas, las reacciones, perdón, de los músculos, el tema de la orina, cómo reaccionaban a ese tipo de cosas, solo para ver cómo hacía esto. Entonces Sí. pasaban por este tipo de torturas, una de las miles, ¿sí? Dejaban a la gente Mm, afuera de los campos para mirar cuánto tiempo se les tardaba en congelar un miembro, ujú. cuánta presión tenían que aplicar en el miembro para amputarlo sin necesidad de cuando estaba congelado, por ejemplo, cuánto tiempo duraba en morir por hipotermia, cuánta agua necesitaban echarle para que la persona se enfriara para acelerar el proceso de muerte por hipotermia, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo reaccionaba el corazón también en ese momento. Y bueno, Sí, esas sí. cosas. De 1933 a 1945, la Alemania nazi llevó a cabo una campaña para, entre comillas, limpiar la sociedad alemana de las personas que se percibían como, digamos que, fuera del tema biológico de la salud en la nación. Entonces, los nazis obtuvieron, perdón, ayuda de médicos, de genetistas, de temas incluso psiquiátricos, psicológicos, antropológicos, para desarrollar todas las políticas de salud racial. Entonces, estas políticas iniciaron con la esterilización en masa de muchas personas en hospitales y otras instituciones. Y básicamente esto ayudaba a exterminar a los judíos de Europa. Espera, 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 espera. Esa parte no me la sabía. O sea, los alemanes esterilizaban a las personas. Ayudaron, contribuyeron al tema de la esterilización, porque más adelante se desarrolló el tema como lo conocemos hoy en día. Sí, ¿No claro, sabías eso? obviamente. O sea, pero era. Sí, sí, sí. Por supuesto era esterilización, entre comillas, matar a la persona, pues porque... Ah, bueno, es que sí, Sí, por sí, eso lo sí. decía, o sea, porque para mí esterilización es como el tema de vasectomía, ligadura de trompas y demás, Exacto. y por eso se me hizo raro, porque yo era como, marica, que van a Como... invertir dinero, tiempo, recursos en ligar trompas, empezar a hacer vasectomías y demás. Fue curioso porque se dice que uno de los primeros descubrimientos fue eso, o sea, cómo empezar a evitar que las mujeres y hombres pudiesen tener embarazos. Entonces, se desarrollaron varias técnicas de lo que sabemos y por supuesto hay mucha información. Si ustedes conocen más del tema, los invitamos a que aquí abajito dejen toda la información. Recuerden que no somos historiadores y si estoy diciendo algo incorrecto, pues lo ideal es que entre todos aprendamos, ¿sí? Sí. Pero se dice que una de las técnicas que utilizaron fue, por supuesto, primero, por temas de bebidas. Me imagino que no sabría llamarlo si, no sabría decirle si venenos, cosas así. Y luego empezaron a utilizar pues ya a personas vivas para mirar cómo se desarrollaba todo su aparato reproductor. Entonces ya te podrás imaginar todas las cosas que hacían allá abajo. Ay, hombre. Esto, por supuesto, con un primer fin y era exterminar a los judíos de Europa, no solamente de Alemania, sino ya hablamos de todo un continente. Experimentos médicos en el Tercer Reich.
Los experimentos médicos, al contrario de todo lo que nosotros vemos al día de hoy, en ese entonces eran sin ética, sin autorización, sin ninguna protección para el paciente, ¿sí? Todos se llevaron en este lugar y digamos que se pueden dividir como en tres grandes categorías. Experimentos relacionados con la supervivencia personal militar. Muchos experimentos tenían el objetivo de facilitar la supervivencia de los militares de los altos rangos en el campo. Por ejemplo, en Dadauch, los médicos de la Fuerza Aérea Alemana y de la institución experimentos, valga la redundancia, de la altitud elevada a los prisioneros. Esto con el fin de que de determinar la altitud máxima para aviación o aquí mismo en la Tierra. Aquí era donde utilizaban, Juanse, todo el tema de cambios de clima, por ejemplo, los pasados, lo que yo te comentaba hace un rato, los metían en agua supremamente fría con hielo y los pasaban ya a la Tierra para mirar cómo ellos aguantaban o cómo soportaban el tema de los cambios de clima. Y también en Adicional a presiones, ello, creo. También en temas dime, también en temas de presión, también en temas de temas de presión, altitud. exacto, sí, 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 exacto, sí. Aquí esto es lo que me parece muy, me parece una, no sé, muchas veces, aún esto no se ha, digamos que descubierto del todo, pero es como una hipótesis, y es que subían a prisioneros a los aviones y literalmente los tiraban de los aviones para mirar si los paracaídas servían, si todo este tema de la aviación, tirarse de los aviones, cómo estaba. Entonces, básicamente experimentaban con los presos o con las personas en los campos de concentración, ¿sí? Para mirar si la seguridad de los paracaídas estaban bien, etcétera. Los científicos también efectuaron experimentos sobre la congelación de los prisioneros para encontrar un tratamiento efectivo contra la hipotermia. También utilizaron a los prisioneros para probar diversos métodos de potabilización del agua en el mar. Esto es lo que a mí también me parece tenaz y es de los fármacos y los tratamientos. Otro de los experimentos dirigidos estaba el desarrollo de las pruebas de fármacos y métodos de tratamiento para las lesiones y enfermedades a las que el personal militar y de ocupación alemana estaban expuestos en el campo, tanto de concentración como de batalla. O sea, recordemos que los campos de concentración eran un foco de virus, o sea, de todas las enfermedades que podían existir ahí. Sí, porque los mantenían así súper bien aseados y las personas estaban en excelentes No, condiciones. total, tenían sus Pues, baños privados. no en vano por eso era que los rapaban, por el tema de Ujú, los piojos. exacto. Es sarcasmo, si no vayan a pensar ahora que de verdad estamos diciendo que los tenían en buenas condiciones de salud. No, para nada. No, sí. Entonces, eh, varios científicos usaron a internos de los campos de concentración para probar compuestos de inmunización y anticuerpos para la prevención y tratamiento de enfermedades contagiosas como la malaria, el tifo, la tuberculosis, la fiebre tifoidea, la fiebre amarilla y la hepatitis infecciosa. Los doctores, perdón, de los campos de concentración hicieron experimentos con injertos óseos y probaron la eficacia de los fármacos recién desarrollados a base de sulfas, bueno, sulfanilamidas. O sea, infectaban a las personas para ensayar tratamientos. Ujú. Qué lindo. O sea, es como, digamos que utilizaban los cuerpos de esas enfermedades, los utilizaban como anticuerpos en la misma persona para ver cómo era ese desarrollo de los cuerpos y los Sí, anticuerpos. claro, Es muy pero parecido como las vacunas, de hecho, sí, ¿sí? pero o sea, ni de cerca. No, O sea, ni de cerca porque digamos que en este momento el tema de las vacunas, sí, o sea, te están inyectando básicamente eh, el anticuerpo, el virus es una porción muy pequeña y bla. Pero es que en aquella época básicamente era contagiar a la persona en vida para luego ensayar tratamientos. Que ujú, muchas veces esos tratamientos ni siquiera eran vacunas, muchos tratamientos eran como, no, eso échale agua fría y babas detrás de las orejas, pues porque
estaban Sí, literalmente ensayando. O sea, sí había una industria química bastante fuerte, pero créanme que el foco no era la industria química porque estaban en medio de una guerra. exactamente. En varios de los campos de concentración se expuso a los prisioneros a los gases fósgenos y mostaza para poder probar diferentes antídotos y pues por supuesto que a la cúpula militar no les hiciera daño estos gases. Pero de ahí también surge el tema de los derechos humanos, si no estoy mal, por el uso de ese Creo que tipo de sí. gases. Sí. Porque ya de por sí esos gases estaban prohibidos después de la Primera Guerra Mundial, que era cuando se utilizaba mucho el tema del gas mostaza. Inclusive es usual Ujú. ver máscaras antigases para caballos, por ejemplo, que me parece muy curioso, pero existían. Y después Ok, de la Primera y Segunda sí, Guerra Mundial, todo el tema de uso de armas químicas está prohibida por estatuto de la ONU. exactamente. Entonces, experimentos para el avance de las metas raciales e ideológicas nazis. Aquí vamos La también a un tema, famosa decisión final. aquí vamos a un tema bastante, bueno, todo lo que tiene que ver con los nazis es controversial, bélico, pero aquí era cosas tan sencillas que vemos hoy en día, o sea, cosas tan normales, pero en ese entonces, pues lo veían como algo científico. Entonces, en esta categoría, los médicos pretendían hacer un avance o explicar el tema racial, ¿sí? Entonces, si tú eras gitano, por ejemplo, ¿sí? Te mataban, miraban tu interior, ¿qué te hacía a ti gitano a ti? Y cuáles eran como tus cambios en el cuerpo, por ejemplo, a diferencia de una persona, no sé, que no era gitana. Pues también Mario. mataban a esa persona y miraban qué de diferente tenían, cómo podían actuar, o sea, es que es hasta ilógico explicarlo, pues porque el tema gitano es más una ideología y una forma de creencia. Sí. También asesinaron, por supuesto, a muchos gemelos, trillizos, mellizos, para mirar cómo se comportaban uno al otro, ¿sí? Si tenían las mismas características por dentro, cosas así tan sencillas que al día de hoy podemos ver como, Pero Mengel dio un pasito más allá con los mellizos, con los gemelos. Porque como el man decía que los gemelos tenían una conexión psíquica que permitía que ellos pudieran hablar de forma mental y transmitir información de forma mental. Entonces, él quería utilizar los gemelos como espías, básicamente. ok, O sea, uno de los grandes experimentos de Mengele, si estoy diciendo una burrada, me perdona, pero fue algo que alguna vez leí, es que básicamente él decía que listo, si yo tengo gemelos y que tienen una conexión psíquica, yo puedo enviar a uno de los gemelos a, al frente, por ejemplo, a que me diga cuántas torretas, cuántas bombas, cuántos tanques, cuántas armas hay. Y entonces él le va a poder transmitir esa información al otro gemelo que está en la base y el otro gemelo se la va a poder dar al capitán y entonces vamos a tener información de primera mano y no va a ser necesario ningún tipo de medio de comunicación, entonces va a ser una comunicación que no se va a poder rastrear. Algo así era lo que planteaba Mengel. Entonces, lo que él hacía era que experimentaba con gemelos, pero por medio del dolor. Entonces, él tenía a un gemelo en una sala y a otro gemelo en otra sala, entonces él empezaba a viviseccionar literalmente al gemelo que tenía en una de las salas para ver si el otro era capaz de sentir el dolor que estaba sintiendo uno de los gemelos que estaban acá. hay una historia, ahorita que me acuerdo, hay una historia precisamente de dos gemelas, creo que de esa nunca hemos hablado acá en Historia Histérica, pero que ellas desarrollaron una forma de lenguaje que solamente las dos entendían. Aquí Sí, viene incluso algo un poco paranormal también, y no sé, era una cosa loquísima, porque decían que las dos debían morir para mirar si efectivamente los cuerpos de ella todavía seguían aquí en la tierra. O sea, voy a investigar un poco más de ellas. sí, Ahorita no yo tengo sé el cuál nombre es, presente, sé pero, cuál es, ok, sé ok. cuál es ese caso. Pero Pero es sí, una o sea, vaina y loca, o lo sea, más lindo de Mengel es que termina la Segunda Guerra Mundial, el man se va para Brasil y el man en Brasil termina su vida como un ciudadano ejemplar. O sea, el tranquilo. tipo llega a Brasil, llega bajo una nueva identidad, se ubica en un barrio, eh, pasa desapercibido,
Pero es que Curiosamente, espérate, curiosamente, al lugar de Brasil a donde él va es el lugar del mundo donde hay más registros de gemelos y de mellizos por habitante. Curiosamente, o sea, ok, que lo escoja de esa forma es raro, pero bueno, ya sí, sabemos ok, por ok, qué. vale, vale. El man muere, Pero, espérate, esto es lo más curioso de todo, el man muere sí, y entonces llega la gente como así como, ay no, qué pesar del señor alemán que llegó acá después de la guerra. Vamos a vaciar la casa del man como para sacar todas las pertenencias y no sé qué, no sé qué. Y es ahí cuando se dan cuenta que él era Mengele. ok, O sea, vale. el man llega a Brasil bajo una nueva identidad y toda la cosa. Y solamente cuando él muere es que como que, marica, es que este man era así. Marica, es que era alto rango. Marica, es que era, Ah, ay, fue puta, es que era Mengele. este man asesinaba. O sea, qué cosa tan. O sea, no, Sí. mi vecino hizo parte de la Segunda Guerra Mundial, No, mató miles. y todo el mundo Sí, decía, no, es que era un tipazo y saludaba a todo el mundo y no se metía con nadie. ok, pero bueno, este señor también, o sea, no solamente experimentó con los gemelos, sino lo que les decía, con, más específicamente con romaníes, ¿sí? Sí, Era para determinar cómo actuaban las diversas razas, pero cómo actuaban frente a enfermedades contagiosas. O sea, era como, sí, por ejemplo, no sé, los romaníes eran más propensos a tener ciertas enfermedades que otro tipo de población. No hablemos de ujú, razas porque recuerden, las razas en los humanos no existen. Y también pues para mostrar como esa superioridad racial judía, ¿no? Como que a los Aria. judíos, perdón, aria, perdón, sí, sí, sí. Y esa inferioridad racial judía que a los judíos sí les podría dar cualquier enfermedad y a los alemanes no. Por supuesto, o sea, fueron experimentos horripilantes, sobre todo en Auschwitz, en otros campos de concentración. Estaba pensando también hacer un capítulo de eso, expandir un poco más ese tema. Lo que pasa es que sí es un tema denso y no sé si YouTube lo acepte. Y pues está otro código que se llama el código de Nuremberg, De que se Nuremberg. creó, ¿sí? Se dio a través de los diferentes descubrimientos de campos de concentración y, por supuesto, descubrimientos para los judíos. Entonces, aquí fue donde, aquí digamos que se divide en dos, ¿sí? Eh, Se dio un documento, salió un documento con todas las torturas que le hacían a los judíos, y no solamente a los judíos, sino a personas de otras poblaciones durante el Holocausto. Y pues el código lo que hacía era que incluía principios del consentimiento informado, como las normas obligatorias de investigación, la parte científica, lo que debían hacer los médicos, qué era lo que no debían hacer. Entonces, que sería bueno también hacer un capítulo de esto, o explicar todo lo que hablaba del código. Sí, es que de eso inclusive hay algo que se llama los juicios de Nuremberg, si no estoy mal. Porque lo que yo tengo entendido es que el código de Nuremberg básicamente fue un compilado de documentos donde se establecían exactamente cuáles fueron aquellas cosas que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial que no se deberían volver a hacer, Ok. a nivel de crímenes de guerra, a nivel de experimentación, a nivel de cuándo es válida una experimentación en seres humanos y cuándo no. Pues porque hay cosas que sí o sí se tienen que experimentar con los humanos. Pues por ejemplo la vacuna, o sea, la vacuna no se puede aplicar en humanos si no se ha hecho un piloto en humanos. Pero no es que las vacunas de primera se vayan a hacer en humanos, por ejemplo. Y de todo eso trata, si no estoy mal, todo el tema de los juicios y el código de Nuremberg. Ujú. Y bueno, ya siento que este capítulo está quedando largo, entonces estaba pensando cómo dividirlo en dos partes, porque también, o sea, aún queda información, temas de energía nuclear, reactores, perdón, ordenadores, temas tecnológicos, entonces, no sé, Juanse, ¿tú qué dices? Sí, me parece súper Segunda bien. parte, También podríamos hablar del código Enigma. exacto. O sea, lo que aquí tenemos es para sacar información. Totalmente, totalmente. Y si quieren que hablemos de algún tema de los inventos de la Segunda Guerra Mundial o algo, nos pueden dejar ahí en la tablita, en la cajita de comentarios sobre qué tema de la Segunda Guerra Mundial o qué invento de pronto creen que podríamos nosotros hablar dentro del episodio. Me gustó mucho. Me ¿No? gustó Son muchísimo. cositas que, o sea, repito aquí, de algo malo también.
pueden salir muchas cosas buenas. Son cosas que al día de hoy utilizamos, por ejemplo, cosas de la moda, cosas tecnológicas, los mismos computadores, ¿sí? El internet. Etcétera. El internet, exacto, el teléfono, temas de telecomunicaciones, en fin, varias Pero bueno. cositas por ahí. Y bueno, Y si les gustó el episodio, recuerden suscribirse, dar clic en la campanita, compartir el episodio, dejarnos los comentarios, darle me gusta. También recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker. Cualquier like es bienvenido, cualquier referencia es bienvenida, nos ayudan a crecer un montón. Ya casi somos 1000 personas en YouTube, entonces compartan esto para ver si de pronto llegamos a las 1000 personas este año. Y también recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. chao, chao.